buenos días. Vamos a conversar esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevistas políticas con dos politólogos, analistas, Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica, Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, sobre el debate de ayer y sus posibles consecuencias. Pero empezamos, por supuesto, saludándolos. ¿Cómo están? Buenos días, Fernando, Alexandra. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, empecemos con algunas observaciones acerca del formato. Yo no sé si a ustedes, pero a mí se me hizo un poco tedioso, la verdad, sobre todo esta particularidad de que antes de cada uno de los temas tuviese además un pequeño documental, digamos, introductorio, y luego, bueno, la estructura, no sé, en fin, díganos ustedes qué cosa les pareció la estructura. Empecemos con Alexandra. Sí, el formato efectivamente no ha sido muy amigable por los lectores que hemos estado atentos a escuchar las propuestas de ambos candidatos. Para mí particularmente ha sido un poco confuso y había que prestar mucha atención, digamos, para saber a quién le tocaba qué y cuánto tiempo tenía qué. Y efectivamente, como mencionas, Mario, los videos me parece que han sido muy interesantes, muy necesarios, desde el punto de vista de mostrar diagnósticos, pero también creo que le han quitado tiempo a los candidatos y lo que los electores queríamos era escucharnos, ¿no? En esa línea creo que ha sido muy difícil que se puedan plantear las ideas. Las preguntas de los ciudadanos han estado muy buenas, han sido preguntas de muy buen nivel. Sin embargo, pues lamentablemente los candidatos no las han respondido. ¿Qué dice Fernando? Concuerdo. Mira, se trata de un debate, no es una exposición. Son cosas distintas, Así es. aun cuando dentro del debate pueden haber una parte expositiva. El debate es contrastar, y eso requiere tiempo y fluidez. Entonces, un debate en donde la mayor cantidad de tiempo está dada en las intervenciones de los candidatos es lo que se debería de privilegiar. Creo que los cortes, que eran muchos, le quitaba ese dinamismo que exige y además que necesita un elector para estar casi 3 horas delante de un televisor o cualquier dispositivo. Sí, efectivamente, probablemente la tensión fue decreciente, es decir, en las primeras 2 o 3 rondas la gente debe haber estado mucho más atenta a lo que estaban diciendo que hacia, qué sé yo, casi las 10:30 de la noche. Ciertamente era un poco agotador. Bueno, pero considerando eso, considerando ese marco, digamos, de un formato lejos de ser ideal, que estuvo lejos de ser ideal, quiero decir, ¿qué les ha parecido la performance de cada uno de los candidatos en general, Alexandra? Bueno, yo hubiese esperado, no como electora, sino haciendo un pronóstico, digamos, como analista, yo esperaba más sorpresas, ¿no? Más propuestas debajo de la manga. Y en el caso de Pedro Castillo hemos visto más o menos lo mismo, salvo que se ha, creo, me parece, concentrado en tratar de dar confianza y aclarar, ¿no? O tratar de convencer a los electores que no están todavía dispuestos a votar por él, de que él no tiene las ideas radicales que sí tiene Cerrón, ¿no? Por el lado de Keiko Fujimori, más bien ha sido lluvia de bonos, ¿no? Al punto que los memes han estado ahí a la orden del día alrededor de esto. Y creo que es importante diferenciar, ¿no? Los bonos que son más viables, que apuestan a la sostenibilidad, y otros pues que realmente no serían viables, ¿no? Y luego, respecto al enfoque de género, pues creo que es el gran perdedor. Se les ha preguntado varias veces desde los ciudadanos, los moderadores, y ninguno de los dos ha sabido contestar ni siquiera el enfoque de género en la educación, ni adecuadamente la lucha contra la violencia hacia la mujer, lo cual evidentemente pues preocupa, ¿no? Recordemos que el enfoque de género, además, en la educación es una reforma que empezó en el gobierno de Ollanta Humala y trascendió a un gobierno, ¿no? Cuando las reformas trascienden a los gobiernos es porque realmente son muy importantes. La continuó Pedro Pablo Kuczynski, la intentó hacer Martín Vizcarra y ahora está tratando de trabajarse también. Y lamentablemente pues parece que esta vez ya no vamos a tener este tipo de reformas en el sector de educación. ¿Qué dice Fernando sobre esto mismo, la performance general de cada uno de los candidatos? Mira, en el caso de Keiko Fujimori, que es la única candidata en la historia que ha estado en 6 debates, mostró su experiencia, obviamente, ¿no?
es una persona además muy disciplinada, fue además a combinar la propuesta con el ataque desde el inicio. Ujú. Y esa es la combinación que en un debate en realidad se requiere. Estuvo a la ofensiva y una larga lista de ofertas, Mm. como ya señaló Alexandra, muchas de ellas inviables, pero eso el lector promedio no necesariamente lo sopesa. En términos de seguridad, ella lo era más, utilizó los tiempos que le correspondían, aun cuando evadió una serie de preguntas ciudadanas, como lo ha notado también Alexandra. El tema de género no es porque se le pasó, es porque tiene alianzas con sectores muy conservadores que le limitan pronunciarse. Mm. El tema de medio ambiente tampoco, pero logró alcanzar muchos cuestionamientos sobre puntos en donde ella era mucho más vulnerable, corrupción, derechos humanos, y ahí viene el tema entonces de Castillo. Castillo en realidad es un candidato que uno esperaba que a lo largo de la campaña podía adquirir más experiencia. Y comparativamente con Chota, creo que estuvo en un nivel menor. Algo así como entonces es un candidato más acostumbrado a hablar y desempeñarse en un grupo de personas, en un meeting. Es como un candidato más, y es una experiencia evidentemente del sindicalismo, ¿no? De los ronderos también, Mm. y él mismo lo repite, pero en ámbitos en donde requiere una mayor sistematización, que tiene que concretar sus ideas, donde tiene que manejar los tiempos y que tiene que tener capacidad de respuesta, no la tuvo. Claro, la idea parece ser es tratar de ser empático, de llegar, era mucho más calmado, no respondía a los ataques de Keiko Fujimori, que, repito, ha sido pues la candidata que tenía más huecos vulnerables que los 18 que participaron en primera vuelta y no tuvo esa capacidad de respuesta, repito, que además mucha gente espera en los debates. Ujú. La gente no retiene las propuestas, la gente lo que retiene son las imágenes, qué cosa además le proyecta. En ese sentido, claro, por un lado Castillo no era el cuco que muchos creían, sino de lo más calmado, trataba no siempre de manera convincente, eso sí, de levantar los cuestionamientos que se le habían hecho a lo largo de la campaña. Mm. ¿Qué dice Alexandra? Mencionaste tú que el esfuerzo de Pedro Castillo estuvo sobre todo enderezado a tratar de hacer esto último que acaba de mencionar Fernando, de disipar, digamos, los temores que podrían haber suscitado sus declaraciones durante la campaña, es decir, desactivar el Tribunal Constitucional, desactivar la Defensoría del Pueblo, no son cosas que se han inventado, son cosas que él dijo en la plaza pública, en nuestro gobierno no más AFP que explota al pueblo, son cosas que de verdad ha dicho el candidato durante la campaña. ¿Logró disipar esas dudas o esas angustias a través de su presentación? Sí, sí, a ver, continuando con lo que dice Fernando, efectivamente Castillo es una persona que pareciera que su hábitat, digamos, es dar mítines en la plaza pública, Ujú. digamos, se siente cómodo haciendo eso y se deja llevar de alguna manera por la emoción y conecta de esa manera con la gente. Creo que hay una transmisión ahí de mensajes entre oyentes, digamos, receptores y el emisor del mensaje que es él. En el caso de este debate, pues me parece que la estrategia que él ha tratado de tener es mantener una postura calmada para justamente generar confianza, pero me parece que esta estrategia no le ha funcionado. Empezó muy bien, eh, pero luego fue bajando y esto no permitió que necesariamente su audiencia conecte con él, que creo que era la virtud que de alguna manera tenía él o mostró en Chota, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ha tratado sin duda pues de tratar de disipar estos temores, esta relación con Cerrón, que es lo que más le preocupa a la gente evidentemente, pero justamente esta estrategia de estar calmado me parece que no lo ha ayudado a mostrar esa postura de liderazgo, ¿no? Creo que más allá de las propuestas, que la verdad tampoco ha podido aterrizar en una en particular, eh,
terminó siendo muy repetitivo esto de palabra de maestro, no más un país rico, no más pobres en un país rico, lo dijo varias veces, entonces termina cansando. Al inicio encanta, conecta, genera atracción, pero cuando es lo único que tienes que decir, empieza a cansar, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, Fernando, el tópico de la piedra que introdujo Keiko Fujimori y que fue algo que recurrente a lo largo de toda su presentación en el debate? ¿Fue útil? ¿Melló la imagen de Castillo? Mira, tú ves ahí una estrategia en la presentación de Keiko Fujimori. Es desde la primera intervención. Y lo que trataba era de reposicionar al candidato, ¿no?, con la idea de que es una persona violenta. Que ha sido parte de la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Sí. Es la campaña del miedo, el temor, el terror, en fin. No contestó Castillo, pero quedándonos en Keiko, efectivamente lo repitió, y allí es donde va perdiendo mucho ese filo inicial que puede tener como un cuchillo que se usa mucho, y que ha sido también parte de la campaña de Keiko. La insistencia en algunos tópicos, o en un tipo de ataques en este caso, o tratar de posicionar, en lo repetitivo ya no llega a tener, digamos, creo yo, lograr el objetivo que se quería. Porque del otro lado, tú tenías al contrario una persona pues tranquila, ¿no? No el feroz candidato que podía defender lo indefendible, muy por el contrario. Pero tenía idea Keiko en qué puntos seguir atacando. Y ese es el tema. Tú no puedes atacar pues 20 puntos, te pierdes. Claro. Es el caso de Castillo. Por ejemplo, cuando hablaba de la corrupción, ¿no? Hablaba tan general de la corrupción que tú puedes decir en los últimos 30 años. Claro, incluía todos los gobiernos. Tenías al frente a una candidata, no a 17 candidatos. Y no asociaba, no dijo, creo, ninguna vez la palabra gobierno de Alberto Fujimori. No lo dijo, no asociaba aspectos que eran, repito, vulnerables de Keiko Fujimori, no los usó. Probablemente ella tenía respuestas, pero no fue necesario siquiera plantearlas. Alexandra, mencionabas tú la perspectiva de género y la circunstancia de que se les lanzaron preguntas a los dos candidatos y ambos las torearon porque en eso coinciden, es una de las pocas cosas en las que coinciden, digamos, es un asunto que no lo tienen muy cercano al corazón. Pero siempre dentro de este área de interés, esta materia de la distinción de género, Keiko Fujimori en un momento coge algo que dice Pedro Castillo sobre los hombres que paran la olla y lo convierte en un ariete y lo espolonea con eso, ¿no es cierto? ¿Qué tan eficaz crees que dentro de esa materia, digamos, que tú has mencionado, resultó esta argumentación y la contraargumentación, por supuesto, de Castillo? Sí, yo creo que ha sabido darle el giro y aprovechar el discurso de Castillo, cuando él dice justamente que los hombres paran la olla y lo llevó para su favor, y esto pues puede conectar con algunas mujeres que además pues trabajan mucho y aportan a la casa, y también con aquellas mujeres que crían solas a sus hijos, ¿no? Sin embargo, después ya deja de hablar, justamente de contestar otros temas que pueden conectar con otro grupo o otro sector de la población que en este momento todavía no sabe por quién votar, ¿no? El movimiento o los movimientos feministas pues evidentemente no identifican a ninguno como algún promotor de los derechos que ellas están promoviendo, ¿no? Entonces esto es lamentable realmente. Y por el lado de Pedro Castillo, creo que ha sido muy interesante también identificar cómo él ha tratado de ir a conectar con algunas personas, hablando de que ha estado en determinados territorios cuando los ciudadanos eran de diferentes partes del país. Por el lado de Keiko Fujimori, ella más bien trataba de hablar de bolsones, ¿no? Vamos a trabajar para los pescadores, para los panaderos,
¿no? Vamos a trabajar para los pescadores, para los panaderos, los restaurantes, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante eso. Ninguno de los dos, sin embargo, ha respondido bien el bloque de poblaciones vulnerables, y siendo Pedro Castillo justamente, supuestamente, ¿no? El que va a trabajar justamente por la población más vulnerable, tampoco fue capaz de responder la pregunta que le hicieron sobre los líderes amazónicos que están muriendo por defender los ecosistemas en la selva, ¿no? Esto es una situación gravísima que debe ser atendida y pareciera que ninguno de los dos ni siquiera tiene información al respecto. Fernando, ¿imaginas tú este debate como impactando seriamente en la intención de voto por uno o por el otro? Ya sabemos que no se pueden mencionar encuestas a estas alturas, pero en general la intención de voto, es decir, si la cosa estaba planteada de determinada manera hasta anoche, esto puede haber de manera relevante, insisto, impactado en el ánimo de los electores. Mira, la gran cantidad de gente que dice que va a votar por uno u otro candidato lo tiene decidido en un porcentaje muy alto. La idea siempre después los indecisos, ¿no? Ahora, los indecisos es una combinación de gente que generalmente no está tan interesada en la campaña o te resiste. No estoy tan seguro que se haya sentado casi 3 horas delante de un dispositivo televisor para ver la campaña y a partir de ahí evaluar. No estoy muy seguro. Sin embargo, hay mediadores de opinión, que son los medios de comunicación, los que opinan, las redes, claro. las redes, en fin, ¿no? Entonces, allí, claro, uno puede decir que Keiko tiene mayores posibilidades porque tiene mayores recursos, así lo ha demostrado a lo largo de esta segunda vuelta, pero la verdad que no estoy tan seguro. Falta una semana, he dicho menos, 6 días. Sí. Va a ser una semana, unos 6 días muy duros. Creo que van a salir de todo, van a tratar de utilizar todo lo que tienen en términos no solo de argumentos, sino municiones, de los aceptables hasta los vedados. Sí. Pero yo creo realmente que todo sigue abierto hasta el 6 de junio. La gente creo que más que en otras oportunidades va a decidir aquellos que falta decidir entre el fin de semana. ¿Qué dice sobre esto mismo, Alexandra? ¿Impactará en el ánimo de los votantes, tal como estaba hasta anoche, lo que ha ocurrido en el debate? De manera relevante, por supuesto, algún impacto tiene que tener, pero digo, ¿será algo detectable en las urnas el 6 de junio? El debate de ayer ha sido muy importante, sin duda es un factor crucial para empezar a tomar una decisión, pero no es determinante. Justamente después del debate, lo que se decante después va a terminar de complementar la decisión que puede tomar un elector. Estas mesas de análisis como las que estamos haciendo, los memes incluso, que también son importantes para generar, aunque no creamos, una reflexión en el elector respecto a qué candidato o candidata queremos tener. Y recordemos además que en la primera vuelta el 40% de los electores decidió o cambió su voto un día o una semana antes de las elecciones. En un escenario en el que estamos, en donde ambos representan un gran rechazo de la población, me imagino que este porcentaje va a ser mucho mayor, ¿no? Probablemente la gente esté cambiando su voto cada día en función a lo que va escuchando, y evidentemente pues estos días van a ser cruciales, y me atrevería a decir pues que en la cédula la gente va a terminar de decidir su voto. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados, Alexandra Ames, Fernando Tuesta. Gracias a ambos. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días. Nos vemos. Y nosotros nos vamos, pero como siempre, antes de irnos, vamos a recordarles que hay que usar